Mucha atención que el número de víctimas por el terremoto en Ecuador ha subido considerablemente. El número de muertos por el sismo hasta ahora es de 233 y a más de 1.577 heridos. Ecuador ha vivido muchos momentos difíciles a lo largo de su historia, pero pocos han marcado al país como el terremoto del 16 de abril de 2016. Aquel día, todo el territorio sintió el impacto y en la provincia de Manabí la vida cambió para siempre. Entre sus ciudades, Manta. Ese 16 de abril a las 6:58 marcó para siempre la historia de Manta y especialmente su parroquia Tarqui. Ese día, un terremoto de gran magnitud no solo destruyó edificios, comercios y calles, también cambió la vida de miles de familias en cuestión de segundos. Tarqui, una de las zonas más afectadas, se convirtió en símbolo del dolor, la pérdida y la vulnerabilidad humana. Pero detrás de las imágenes de destrucción hay historias que siguen vivas, personas que lo perdieron todo, comunidades que aún sienten ese miedo silencioso que quedó después de la tragedia, y recuerdos que aunque parecen haber pasado, todavía duelen. Hoy queremos compartir esas historias, no solo para recordar lo que sucedió, sino para entender cómo este desastre impactó profundamente la vida de quienes lo vivieron, y cómo incluso años después la susceptibilidad emocional permanece. Porque hablar de Tarqui es hablar de resiliencia, pero también de heridas que aún están sanando. Las personas que conocerán a continuación cargan con recuerdos que no se borran y con emociones que aún perduran. Sus historias son profundas, humanas y a veces dolorosas, pero también son un reflejo de la fortaleza que existe en Manta y especialmente en Tarqui. Antes de escucharles, quiero invitarte a abrir el corazón, a mirar más allá de las cifras y a conectarte con lo que significa realmente sobrevivir a una tragedia así. Estas voces representan a miles de familias que todavía sienten el peso de aquel día y que merecen ser escuchadas. Con respeto y gratitud, damos paso a sus testimonios. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la señora Verónica a realizarle unas preguntas. Me gustaría saber a usted, que vivió el terremoto del 16 de abril del 2016, ¿qué estuvo haciendo en ese día, en ese momento, y cómo se sintió? Bueno, en ese entonces yo era una funcionaria pública, era justamente la jefa del área de trabajo social. En aquel entonces quien dirigía el municipio era el alcalde Jorge Zambrano. El terremoto sucedió alrededor de 7:30, a nosotros nos convocaron, ya cuando se supo la magnitud de nos convocaron a la 1:30 de la mañana. Nosotros salimos a laborar 1:30 de la mañana a reconocer lo que había sucedido, a identificar las primeras necesidades, porque en ese momento nadie se imaginaba que al amanecer iba a haber de la magnitud del daño que hubo. Entonces salimos 1:30 a hacer los recorridos. Lo raro de esto que yo pensé que era una jornada más, pero 5 o 6 de la mañana, cuando ya amaneció y pudimos ver con la luz lo que había pasado, fue muy terrible. Fue terrible, iba a pasar las horas, iba cambiando el olor, se escuchaban todavía quejas, llantos. Entonces sí fue un choque emocional bastante fuerte al amanecer, porque en la noche todo el mundo como que trabajábamos mecánicamente y buscábamos ayuda, sacábamos de las bodegas los principales, ropa, sábanas, alimentos, porque esa fue la primera orden del alcalde de aquel entonces. Pero al amanecer nos dimos cuenta de la magnitud. Por ejemplo, a mí me tocó estar 4:30, 5 en donde antes era todo papelería. Sí, sabíamos que se habían derrubado algunas construcciones, pero ya con la luz, cuando vimos la magnitud, que solamente era una montaña, ni siquiera una loma, era una montaña de escombros, fue bastante impresionante.
Bueno, el día de hoy nos encontramos en lo que es en Manta, en una de las parroquias llamada Tarqui, y estamos en una zona que ha sido una de las mayores afectadas desde el terremoto del año 2016. Bueno, gracias por aceptar esta entrevista. Para comenzar, ¿podría decirnos su nombre y edad, y a qué se dedicaba en ese entonces? Ramón Mendoza, 60 años de edad, y en ese entonces yo le ayudaba a mi esposa al negocio de venta de comida rápida, como eran la venta de deditos. Teníamos una carreta en la cual trabajábamos todos los días, pero especialmente nosotros más podíamos sábados y domingos, viernes, sábado y domingo por los gastos del hogar, nosotros podíamos con mi esposa el negocio. Y para aquel día nefasto, pues, estábamos justamente aquí en este lugar ubicado cuando ya a golpes de 6 de la tarde, casi 6 de la tarde, mi esposa estaba a punto de terminar el negocio y me dice, vámonos. Yo le digo, no, esperemos que se termine todo porque nos faltaba una cantidad como de unos 20 deditos. Y ahí fue cuando sentí que la tierra tembló apenas. Como mi esposa es un poco nerviosa cuando tiembla la tierra, la abracé y le digo, madre temblor. Y a lo que le digo, madre temblor, se vino el terremoto, que fue terriblemente. ¿Y cuál fue su reacción inmediata cuando sucedió? Primero, abrazar a mi esposa y coger a mi nieto, porque para ese día también mi nieto nos acompañaba. Mi nieto apenas tenía 7 añitos. Y entonces lo cogimos de la mano, pero en el vaivén de la gente como corría desesperada, el niño se nos aflojó de la mano y justo por este lugar había unos comerciantes que tenían cajones y en uno de esos cajones el niño se supo resguardar. Y yo con mi esposa abrazándola para que no corriera, para que no pasara nada malo, yo la cogí. Cuando ya vino el banco del Pichincha, se comenzó a destruir las paredes, entonces yo vengo y nos tiramos en uno de esos cajones que había, nos metimos ahí hasta que ya pasó toda la destrucción y pasó el terremoto. Ahí me incorporé y comencé a ver todo el panorama, cómo la gente corría y de enfrente algunos comerciantes que vendían mangos, que vendían frutas así, todos desesperados, otros raspados con todo lo que había pasado. A nosotros ese poste que quedaba aquí en el campo del Pichincha se nos vino casi para encima de la carreta. La buena suerte es que en ese momento pasaba un carro y el carro iba frenado porque pasaba el carro recolector de la basura. Y eso fue que ese carro contuvo el poste de luz, porque si no ese poste nos hubiese también aplastado a nosotros. Para comprender realmente lo que significó el terremoto del 16 de abril, no basta con mirar las calles destruidas o los comercios que ya no están. También es necesario escuchar a quienes estuvieron en la primera línea del dolor y de la emergencia, los profesionales de la salud. Hola, buenos días. El día de hoy nos encontramos en el IES Manta, en donde nos vamos a buscar algún personal de la salud para que nos comente cómo vivió el trágico terremoto del 16 de abril aquí en el Ecuador. Que en ese día nosotros nos encontramos laborando en el hospital del IES, que se encontraba en la parroquia de Tarqui, al lado de donde funciona actualmente el colegio 5 de junio. Era una tarde muy asolada, muy fuerte. En esas tardes que nosotros expresábamos entre compañeros que se veía un sol muy candente de terremoto. Salimos en esa tarde, era una tarde donde muy movida en el hospital que estábamos laborando, donde había muchos pacientes, habíamos trasladado muchos pacientes que salían del área de centro obstétrico, donde se iba a trasladar a hospitalización. Quedaron muchos pacientes y nos fuimos a descansar, ¿sí? Como cualquier tarde del día del sábado, y a las 6:58, el lugar que nos cambió la vida a todos los ciudadanos mantenses y a los ecuatorianos. Se dio el siniestro, el terremoto, donde fue un caos, vuelvo repito, para todos. Toda la ciudadanía comenzó un desorden total, hubo normalización, se escuchaban pérdidas, gritos por todas las calles, desesperación. Recuerdo que en ese entonces estaba totalmente desesperada porque yo en mi caso tenía a mi hija que estaba en Los Esteros, y imagínense la complejidad de querer trasladarse en ese momento de la casa donde estábamos hacia Los Esteros,
los postes caídos, sin una normalización, sin luz, gritos, llantos, desesperación. En esos momentos, por supuesto, no se pronunciaron las autoridades inmediatamente porque era el momento caótico. Como le estaba diciendo anteriormente, pues los compañeros se pronunciaban de que querían ayuda en este caso, en el personal, se unificaron otras unidades, ambulancia, cuerpo bombero, policía, para dar en este caso el auxilio al IES, que no se abastecía en estos momentos. Comenzaron a llegar, conforme a los comentarios de criterio de compañeros, muchas personas heridas, niños, adultos mayores, partida la cabeza. El IES había colapsado, recordemos que se habían caído los pisos y los cirujanos, los médicos improvisaban ellos en hacer las cirugías en la sala, operaban, ayudaban los chicos de limpieza, todos contribuyeron poniendo su granito de arena para poder salvar en ese momento vidas. Muchas personas llegaban estables, otras más heridas. Daba mucha pena ver cómo muchas personas fallecían ahí también, tenían que trasladar de un lugar a otro, se desesperaban. Encontramos con el doctor Hugo Roca, residente, que estuvo laborando en el Hospital Rodríguez Zambrano el día del terremoto. ¿Cuál fue la primera acción que usted tomó y el equipo de salud? La calma, primero calmarse, después pasar por las distintas áreas, viendo cómo estaban cada uno de los bebés que se encontraban en ese momento. ¿Qué protocolos de emergencia se activaron en ese momento que usted recuerda? El protocolo de emergencia era primero esperar la llamada de nuestro jefe inmediato, que era el jefe de guardia de la emergencia, para tomar las medidas de conducta, pero en ese momento era tratar de calmar a los papás que estaban dentro de la unidad hospitalaria, y después cada personal de salud se hacía cargo de los neonatos, y cada uno tenía la responsabilidad de vigilarlos y observar sus signos vitales momentáneamente, hasta que no la orden de evacuar. Lo que me menciona es el impacto que tuvo respecto a lo que es el terremoto, y después, cuando ya sucedió todo lo que es el movimiento del telúrico, ¿considera que tuvo también un impacto mental, psicológico dentro de su vida? Sí, exactamente. Justamente nosotros con algunas colegas, en ese entonces yo tenía a cargo ciertas compañeras, sí faltó, creo que si a nosotros nos sucedió, creo que en muchas áreas más, la ayuda psicológica. Sí faltó. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy no puedo escuchar el pasillo Manabí porque me quiebro. Da la casualidad que a los días que pasaron llegaron los cascos blancos de Argentina y ellos ingresaron a uno de los refugios, que es el Colegio Manta, cantando el pasillo Manabí. Entonces sí a mí me... Y pasa igual con otros compañeros, que ellos dicen, yo no puedo escuchar el pasillo Manabí. Porque, ¿qué pasó? Nosotros creo que los primeros 20 días trabajamos como mecánicamente, porque había que hacerlo. Pero al pasar ya los días, las semanas, como que fuimos cayendo en la realidad. Pasó también que una compañera la convocábamos, que era del área de terapia ocupacional, pero trabajaba en el área de discapacidad. Se la convocaba, pero no contestaba y llegando a un recorrido en Tarqui, encontramos que ella salía con su hermana fallecida en los brazos. Entonces, sí, fue algo que nadie se esperaba. Entonces, emocionalmente nosotros, laboralmente, sí. O sea, quedó, ahora cuando hay un pequeño temblor, ya nosotros como que reaccionamos diferente. Creo que hemos quedado así. Muchas gracias, señora Verónica. Eso ha sido todo. Como pueden observar, esta es una de las entrevistas a una persona que vivió el terremoto del 2016, el 16 de abril, contando su experiencia y lo duro que fue vivir. Muchas gracias. El terremoto del 16 de abril no solo dejó escombros, dejó marcas en la memoria, en el cuerpo y en el corazón de quienes lo vivieron. Cada historia que escuchamos, cada recuerdo que se comparte, nos recuerda que la tragedia no terminó aquel día. Aún vive en las emociones y en la sensibilidad de la gente, pero también vive la fuerza de quienes se levantaron entre los restos, de quienes perdieron tanto y aún siguen adelante. Tarqui, Manta, Manabí y todo Ecuador demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad es más fuerte que el miedo. Hoy, al cerrar este video, no queremos que pensemos solo en lo que se perdió,
sino en lo que se reconstruye cada día. La esperanza, la comunidad, la identidad. Que estas voces, que estas memorias y estas emociones nos recuerden que detrás de cada desastre hay seres humanos que resisten, que sienten y que aún necesitan ser escuchados. Que nunca olvidemos lo que pasó y que nunca dejemos de acompañar a quienes todavía están sanando.